básicamente tiene que ver con lo siguiente. Si yo conecto un transformador en vacío, es decir, nada del otro lado, nada en el secundario, yo voy a ver que el transformador consume corriente de la red. Con lo cual, si no existiera una rama en paralelo, eso no podría ser. Imaginémonos por un momento que esta rama no existiera. Si yo no tengo nada conectado acá, ¿podría circular corriente? No. No. Eso quiere decir que en mi circuito equivalente tiene que haber una rama en paralelo ¿para qué? Para que circule corriente, por mínima que sea, aun cuando del lado secundario no hay nada conectado. Entonces ahí aparece la situación de la rama en paralelo. ¿Y qué son estas dos ramas? ¿A qué representaría? Siempre que vea una resistencia, ahí sí voy a hablar de pérdidas. Cuando vea una reactancia, estoy hablando de una corriente reactiva, ahí hay que ver por qué puse una reactancia. Y esa RN es la del núcleo, pérdida en el núcleo, y la otra debe ser algo con el núcleo también. Bueno, ¿Estuvo en la clase anterior, antes de los exámenes? sí, Pero no se acuerda. no, no. Bueno, Pero por pérdida. lo menos es el único que está hablando. Bueno, efectivamente, la resistencia RN representa las pérdidas en el núcleo por corrientes parásitas y por histéresis, mientras que la XM es reactancia de magnetización. Es aquella que hace circular la corriente necesaria para que el núcleo se magnetice. Es decir, ¿por qué cuando estoy en vacío un transformador toma corriente de la red? Porque tiene que tomar las pérdidas en el núcleo y tiene que tomar una corriente para magnetizar el núcleo. Porque en el transformador ideal yo magnetizaba el núcleo con cero corriente. Bueno, eso no es verdad. Tengo que tener una corriente para magnetizar, por mínima que sea. Entonces ahí aparece XM a nuestro rescate, que es una corriente a 90 grados, que es la que responsable de magnetizar el núcleo. Y ahí nos queda nuestro circuito equivalente completo. ¿Dónde está el transformador ideal acá? No está, se fue. Como nosotros pasamos todas las reactancias y resistencias al lado primario, entonces mi transformador ideal es como que hubiera quedado de este lado. ¿Se ve? Porque me pasé todas las impedancias de acá a acá. ¿Cómo? Multiplicándolas por A al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerda alguno de eso, más o menos? Sí, profe. Bien. Qué difícil va a estar en los exámenes este año. Bueno, lo mismo ocurre acá en el secundario. Y luego teníamos los circuitos equivalentes simplificados, que sería este que está acá, tanto visto desde el primario como en el secundario. ¿Qué es lo que hicimos? Básicamente lo que hacemos es agrupar resistencia y reactancia en un solo valor. ¿Cometemos un error acá? Sí, bueno, porque la reactancia y la resistencia en realidad estaban acá. Estaba acá y acá la reactancia. Es decir, al pasarla para este lado de la rama, es decir, agarro la rama en paralelo y la paso al frente, el error que estoy cometiendo es que la corriente de magnetización y de pérdida, o sea, la corriente de vacío del transformador, no pasa por las reactancias y resistencia del primario. Por lo cual, estoy errando un poquito en los cálculos, porque la corriente que viene acá no está pasando por el bobinado primario, que en realidad sí es así. Pero bueno, el error que estoy cometiendo al hacer esto es muy pequeño, porque la corriente de vacío de un transformador suele estar en el orden del 5% de la corriente nominal, o sea que es una corriente pequeña, cometo un error insignificante, digamos, y esto me facilita mucho a todos los cálculos. E incluso lo que vamos a ver ahora, que es obtener el circuito equivalente de un transformador a través de ensayos, lo que yo obtengo como circuito equivalente es este simplificado, no lo puedo separar. No hay manera, mediante un ensayo, de separar los valores. Lo que voy a obtener es un valor de resistencia y un valor de reactancia. Este valor de resistencia es igual a R1, a R primaria, voy a acercarme en suma acá. Fíjense la resistencia equivalente,
es la suma de R primaria más la R secundaria, pero referida, es decir, ambas del mismo lado. No es la suma de las dos resistencias en valores reales, sino que es el valor de R1 más la R2 pasada al primario. Y lo mismo con la reactancia. Si yo tuviera el circuito equivalente, pero visto del lado secundario, bueno, entonces la resistencia equivalente es la resistencia secundaria más la primaria pasada al secundario. Es decir, siempre la resistencia o las reactancias tienen que estar vistas desde el mismo lado del transformador. No puedo sumar resistencias que están de dos lados diferentes del transformador porque estoy con relaciones de transformación distintas, esto todo completamente diferente. Tema que ya vimos cómo se ven las impedancias a través de un transformador, ¿no? Por eso las afectamos del término A cuadrado. Entonces, cuando nosotros obtengamos en un ensayo el valor de la resistencia equivalente primario, lo que tengo que saber es que ese es el valor de R primario más R secundaria referida, o sea, multiplicada por A cuadrado. Y lo mismo con la reactancia. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Hay alguien que no lo entienda? Sí, se entiende, profe. Muy bien. Se escucha lejos el que contestó ahí. Se fue a calentar el agua para el mate. El micrófono está en la cámara. Ah, está, sí, está lejos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, si yo tengo un transformador existente, si lo tengo ahí de manera que yo lo pueda medir y colocarle cosas, digo, ¿cómo mediante un ensayo yo puedo obtener este circuito equivalente? Y vamos a hacer una serie de situaciones. Ese circuito equivalente se obtiene mediante dos ensayos. ¿Sí? Voy a poner acá el nombre de los dos ensayos que voy a hacer. Ensayos. Voy a poner, el primero es ensayo de vacío, o también ahí en el libro van a ver que dice ensayo de circuito abierto. ¿Qué quiere decir vacío o circuito abierto? Quiere decir que yo alimento el transformador del lado primario, pero dejo el secundario abierto, justamente, o sea, no le conecto nada. Eso quiere decir que un transformador está en vacío. ¿Sí? Se ve acá la conexión, el transformador que estoy ensayando está acá. Lo que hago es conectar la fuente a la tensión nominal y no conectar nada del lado secundario. Y voy a medir tres parámetros. ¿Se ve acá los parámetros que están midiendo? Tensión, corriente, voltímetro, amperímetro, y potencia activa, con un batímetro. ¿Estamos? Primer ensayo. Y el otro ensayo que voy a hacer, debería poder ponerme acá mismo, ahí está. El ensayo número 2 es el ensayo de cortocircuito. Diríamos, por decir de alguna manera, es lo contrario, es absolutamente lo opuesto de lo anterior. Es decir, en lugar de dejar el circuito abierto acá, lo que hago es unir las dos puntas. O sea, poner el secundario en cortocircuito. Alguno me dirá, ¿qué pasa si pongo el secundario en cortocircuito? Recuerden que un transformador replica lo que ocurre en el secundario, lo replica en el primario. Es decir, que si el secundario está en cortocircuito, que tendería a circular una corriente enorme, ¿qué pasaría en el primario? Tic, tic, tac. Estaría en corto y bueno, no, profe. Sí, tendría valores de corriente de cortocircuito. Entonces, ¿qué ocurre? Este ensayo se volvería un ensayo destructivo, es decir, yo ensayo el transformador y lo rompo. Entonces, justamente por esto es que el ensayo de cortocircuito se hace con tensión reducida, es decir, se le coloca una tensión, se va variando la tensión desde 0
Se va elevando la tensión muy lentamente hasta que la corriente llega al valor nominal. O sea, se hace a tensión reducida, justamente porque yo quiero medir el transformador, no quemarlo. Entonces, obviamente que el ensayo de cortocircuito no se hace a tensión nominal, se hace a tensión reducida, muy reducida. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Entonces, en ambos casos, las mediciones que tengo que hacer son idénticamente iguales. ¿Sí? Son tensión, corriente y potencia. Ahora entonces vamos a ver el primero de ellos, que vendría siendo el ensayo de vacío. Bueno, se ve la conexión acá. Acá no se está viendo el circuito equivalente del transformador. Estoy viendo el transformador. Y acá estoy viendo los instrumentos. Y la fuente de tensión que vendría siendo, en este caso, la tensión nominal de la red. ¿Está bien? Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo me voy al circuito equivalente, me voy al circuito equivalente aproximado, este que está acá. O quisiéramos poner el completo, es lo mismo. Fíjense un detalle. Voy a ir a este primero, ¿no? Si yo no conecto nada de este lado y conecto solamente la tensión nominal de este lado, lo que voy a tener va a ser la corriente de vacío que va a venir por acá, que le llamábamos I sub 0. ¿Sí? O sea, la corriente de vacío del transformador, que va a estar, como ustedes recuerdan o no recuerdan, compuesta por dos valores, dos corrientes. Una que es la corriente de pérdidas en el hierro y otra que es la corriente de magnetización, I sub M. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Entonces, si ustedes ven ahí, yo tengo mi tensión nominal y la única corriente que está circulando es I sub 0. Entonces, ¿hay alguna corriente circulando por acá? Si esto está en vacío. No. Bien. No. No, no. Entonces, si ustedes notan eso, cuando yo el transformador lo tengo en vacío, los instrumentos que yo conecté, que ahora lo vamos a volver a ver, voltímetro, amperímetro y batímetro, voltímetro, amperímetro, batímetro, van a estar midiendo solamente qué elementos de este circuito equivalente, o sea, cuáles son los elementos que están, en los cuales está circulando la corriente que yo estoy midiendo, solamente la rama en paralelo. La rama en serie no la ve este ensayo, o sea, es como si no estuviera. Estoy solamente midiendo esta corriente en esta rama. ¿Se nota? Sí. Sí. Muy bien. Entonces alguno me dirá, bueno, pero este es el circuito equivalente simplificado. Bueno, es cierto. Vamos al circuito equivalente real. Voy de vuelta a poner la corriente I sub 0. La I sub 0 estaría viniendo por acá. Y viene ahí. Y entonces tendría mi corriente de pérdidas en el hierro, mi corriente de magnetización. Entonces, si ustedes ven ahora, la I sub 0 ya, ojo, está pasando por R primaria y X primaria, ¿sí? ¿O no? Sí. Está pasando. Bien. Entonces dirá, bueno, entonces lo que me dijiste recién era mentira. Ahora, yo dije, ojo que I sub 0 en un transformador habitual es del orden del 5% de la corriente nominal. Es decir, es una corriente muy pequeña si la comparo con la corriente nominal. Es decir, que una corriente así de pequeña, en una resistencia y reactancias que son pequeñas, o sea, estas resistencias en serie y la reactancia en serie, son muy inferiores al valor que tengo en estas en paralelo. Por lo tanto, la caída de tensión que puedo estar llegando a provocar acá, o sea, el error que cometo al no considerar estas dos, es mínimo. O sea, de hecho, esta es la verdad. La corriente está pasando por estas dos impedancias. Pero el error que estoy cometiendo al no considerarla es tan pequeño que me puedo dar ese
lujo de decir, bueno, uso el circuito equivalente simplificado, lo cual me hace la situación mucho más fácil en el momento de medir y de los cálculos. ¿Por qué? Porque para mí la corriente está pasando solo por la rama en paralelo. Y no considero estas dos. El error que cometo es pequeño, cometo un error, pero es aceptablemente pequeño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso hacemos esta situación. Entonces, dicho esto, lo que hacemos es que en el circuito equivalente, cuando yo hago el ensayo de vacío, lo que estoy haciendo es medir solo la rama en paralelo. ¿Está bien? Como es una rama en paralelo, no me va a quedar otra que trabajar con la conductancia y la admitancia en lugar de hacer un paralelo de impedancias, porque si no me cuesta mucho separar estos valores después. Entonces, básicamente lo que hago es decir, voy a trabajar con la conductancia, que ya sé que es la inversa de la resistencia Rn, y la susceptancia, que es la inversa de la reactancia. Y entre esas dos van a configurar lo que es la admitancia de la rama en paralelo. ¿Está? Entonces, ¿cómo saco esa admitancia? Fíjense que en el ensayo yo estoy midiendo tensión y corriente. La admitancia, justamente lo que hago es una inversa de la ley de Ohm. O sea, ¿cómo mido la admitancia de esa rama? La corriente de circuito abierto que estoy midiendo en el amperímetro dividida la tensión de circuito abierto que estoy midiendo en el voltímetro. ¿Estamos de acuerdo que con eso yo saco el módulo de la admitancia de la rama en paralelo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y ahora, está bien, ahora tengo la admitancia, pero yo tengo que la admitancia la tengo que separar en G y en B para después poder sacar cuánto vale X y cuánto vale R. ¿Cómo hago eso? ¿Yo qué dato necesito para poder descomponer la admitancia en sus dos componentes? Con el ángulo. Exacto, o sea, supongamos que esta fuera la admitancia, que en realidad es negativa, es así. Yo necesito sacar este y sacar este. Bueno, lo que necesito justamente es el ángulo acá, este. Que ese ángulo es justamente el ángulo phi de la corriente que estoy midiendo. Si yo estoy midiendo corriente y tensión, lo que necesito saber es qué ángulo tiene esa corriente. ¿Puedo con las mediciones que tengo saber cuál es ese ángulo? ¿Qué otro instrumento yo tengo conectado ahí? Pueden Y decirlo en sí, voz el alta. de batímetro te va a dar el ángulo. ¿Qué me va a dar? El batímetro me da la potencia activa. Mire, estoy escribiendo acá. El Pero le batímetro me da con el da ángulo, no. la potencia activa, que justamente, ¿a qué es igual la potencia activa? Es B por I por el coseno, voy a poner phi, así. Tengo B, tengo I y tengo P, porque la P la estoy midiendo. El batímetro me la va a dar, ahí. Tengo la corriente, tengo la tensión, tengo la potencia. ¿Qué puedo sacar de ahí? El coseno de phi, por ende puedo sacar phi. O sea, puedo sacar el coseno y el seno de phi, las dos cosas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, procedimiento siguiente. Saco primero el módulo de la impedancia con el valor corriente y tensión. Y luego saco el factor de potencia o el coseno de phi con el valor potencia dividido tensión y corriente de circuito abierto. Y luego hago el arco coseno para sacar cuánto vale el ángulo phi. Y a partir del ángulo phi puedo sacar cuánto vale el seno y el coseno. Entonces, a partir de ahí, yo voy a tener la admitancia con su argumento, si quieren. Entonces yo hago la admitancia por el coseno de phi me va a dar G. La admitancia por el seno de phi me va a dar B. Y a partir de invertir esos dos valores, voy a saber cuánto vale los dos términos del circuito equivalente, R y X. Fíjense que acá Chapman a veces pifia y pone RC. ¿Se acuerdan que esto se llamaba RN hace un rato? Sí. ¿Por qué será? Porque el muchacho que traduce el libro se olvida a veces
Y acá dice RN, que quiere decir resistencia, y le pone la R de núcleo, porque representa las pérdidas en el núcleo. Y cuando se olvida de traducirlo, le pone RC, porque RC en inglés, el núcleo se dice core. Entonces, cuando vean RC, en realidad está hablando de la misma RN, solamente que en algunas partes se olvidan de traducir la nomenclatura. ¿Sí? Esa es la diferencia, esa es la razón. Entonces, ensayo de vacío, mido tensión, corriente, potencia, con eso saco el valor de la admitancia, el módulo, y con la potencia saco el phi, y una vez que tengo phi, pueden ustedes acá ver claramente cómo pueden sacar IE por coseno de phi me va a dar G, y E por seno de phi me va a dar B, y a partir de ahí, haciendo la inversa, ustedes pueden sacar el valor de Rn y XM. Con un ensayo así de simple como conectar el transformador a la línea y medir esos tres parámetros. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Es un ensayo bien simple, ¿no? Esto en la práctica se suele hacer. Ustedes, vamos a suponer que este transformador fuera un transformador de distribución. Bueno, no sería monofásico, pero bueno, vamos a suponer. Que fuera de 13.200 volts y convirtiera a 400 volts. ¿Sí? O sea, mi primario es de 13.200, mi secundario es de 400 volts. ¿De qué lado del transformador ustedes harían este ensayo? Del lado de 400. Claro, 400. es decir, siempre es mucho más sencillo, y de hecho la práctica es así. El ensayo de vacío se hace del lado de baja tensión, porque yo tengo, primero, que manejar una fuente solamente de baja tensión y medir con instrumentos de baja tensión. Y como la corriente de magnetización y de pérdida en el núcleo es pequeña, no tengo que tener un superamperímetro, porque voy a manejar una corriente relativamente chica, porque es solamente la de vacío. Entonces, porque uno diría, bueno, al irme del lado de baja tensión, voy a tener una corriente más alta. Bueno, pero como estoy midiendo la de vacío nada más, es tolerable. Pero imagínense si ustedes tuvieran que medir del lado de alta tensión. Tendrían que usar instrumentos especiales para alta tensión, para el lado de 13.200. Lo cual, y más teniendo algún grado de precisión más o menos, es bastante dificultoso y estar manejando fuentes en alta tensión, todo. ¿Está bien? En media tensión sería en este caso. Entonces, el ensayo de vacío se suele hacer del lado de baja tensión. Total, ¿qué pasa si ustedes dicen, no, pero yo quiero el circuito equivalente del lado de alta tensión? ¿Cuál sería el problema? Ninguno. Porque yo, básicamente lo que obtendría, en lugar de este circuito equivalente que tengo acá, o sea, en lugar de esta rama en paralelo que tengo acá, no lo puedo mover. En realidad, en vez de esta, obtendría esta, porque estoy midiendo el lado secundario. Lo único que tengo que hacer es los valores que obtengo, multiplicarlos por A cuadrado y los paso al primario. ¿Está bien? O sea que siempre me conviene hacerlo del lado de baja tensión, y si quiero los valores del lado de alta, los multiplico por A cuadrado y ya los tengo del lado de alta. No es necesario medirlos del lado de alta. ¿Está claro el concepto que estoy diciendo? Sí, está claro. Ahora, un detalle de seguridad en este caso. Yo agarro este transformador, que es de 13.200 a 400, y digo, no, como a mí me conviene, lo voy a alimentar por el lado de 400. O sea, meto la tensión acá. Y dejo abiertos los bornes del lado de alta tensión. O sea, todo esto dejo abiertos estos dos bornes. Y mido todo del lado de baja. ¿Está bien? Ahora, ojo con esto, porque cuando yo esté haciendo físicamente el ensayo, yo alimento 400 volts acá. ¿Y cuántos volts tengo del otro lado, aunque no lo esté tocando? 13.200.
Tengo los 13.200 ahí, o sea que, ojo que por más que yo esté usando el lado de baja tensión, una vez que yo conecté y lo energizo, más vale que me mantenga alejado de los bornes del transformador, ¿no? Porque del otro lado, en vacío, están los 13.200 volts. Yo voy y me acerco ahí, puedo llegar a durar un par de segundos, ¿no? O menos. ¿Está claro el concepto? Ojo que los bornes que dejo abiertos y que los tengo ahí al alcance de la mano, tienen 13.200 volts. Como meterlo en el enchufe más o menos. Sí, en un enchufe complicado. El enchufe de una termoeléctrica. Un enchufe de una usina. De meterlo. No conviene, o sea, les comento no por experiencia propia, porque si no estaría acá hablándoles, pero no conviene tocar con la mano 13.200 volts. No solo no tocarlo, sino que no acercarse lo suficiente, porque cuando estamos hablando de alta tensión, cuando ustedes se acercan sin tocar, ya pueden recibir una descarga igual. Bien, entonces, detalle, no menor. Bien. ¿Hasta ahí se entendió el ensayo de vacío? Profe, o sea, hacemos el ensayo, todo eso, y cómo analizamos lo que obtenemos, porque eso no entendí, o no sé cómo sería eso. No, hasta ahí no lo analizás. Básicamente lo que haces Ah. es obtener los valores. Está. Ejemplo, vamos a suponer un detalle. Yo tengo un transformador y yo no sé los parámetros. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, digo, este transformador, si yo le conecto una carga de tal característica y la tensión que le pongo acá es tal, ¿qué caída de tensión va a tener? ¿Qué pérdidas va a tener? Todo ese análisis que yo quiero hacer de este transformador, ¿qué necesito saber para poder hacer todos esos cálculos? Necesito saber el circuito equivalente. Necesito saber cuánto vale esta resistencia, esta reactancia, esta resistencia y esta reactancia. ¿Estamos de acuerdo? Para poder analizar esto como un... Digo, bueno, ¿qué pasa si yo conecto una carga determinada acá? ¿Qué pasa con el transformador? ¿Cuánto es su pérdida? ¿Cuánto es su rendimiento? ¿Qué caídas de tensión internas tiene? Para eso yo necesito saber los parámetros. Para saber los parámetros es que estoy haciendo este ensayo. Con el primer ensayo, que es el ensayo vacío, lo que obtengo son las dos impedancias de la rama en paralelo. Con lo cual yo puedo sacar cuánto son las pérdidas en el núcleo, cuánto va a ser la corriente de magnetización, etc. ¿Está bien hasta ahí? Sí, ahí está. Ahí Todo el entendí. análisis que hacemos. Ahora necesitamos las otras dos, porque ¿qué pasa acá? Si, está buenísimo, sacaste la rama en paralelo y las otras, la en serie, la necesito también, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es el segundo ensayo, que es el ensayo de cortocircuito. Que si ustedes ven el circuito cómo se conecta es exactamente el mismo, con la diferencia que el secundario está cortocircuitado en lugar de estar abierto. Voy y le conecto un cable ahí. ¿Se ve? Sí, se Sí. ve que está cerrado. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre ahí si esta tensión, le dije recién, si esta tensión fuera la nominal, ¿qué pasaría? Lo reviento el transformador, lo quemo. Porque si yo pongo la tensión nominal acá y lo cortocircuito, voy a tener lo mismo del otro lado, lo que voy a terminar haciendo es quemar el transformador. Entonces lo que yo tengo que hacer es que esto se hace a tensión reducida y lo que se hace es que esta fuente es variable. Y yo la voy variando. Arranco el ensayo con 0 volt y le voy subiendo la tensión hasta que logro que la corriente que circula por acá sea igual a la corriente nominal del transformador. Entonces yo voy a ir aumentando la tensión hasta que esa tensión haga que circule la corriente nominal. ¿Está bien? Entonces, al circular la corriente nominal, yo estoy seguro que el transformador número 1 no lo voy a quemar, y número 2, le estoy haciendo circular a las resistencias la corriente nominal. ¿Para qué?
para que luego de un determinado tiempo ese transformador llegue a la temperatura de trabajo normal. ¿Por qué es importante medir sobre todo la resistencia, no a la temperatura original del transformador frío, sino a la temperatura de trabajo del transformador? ¿Qué opinan? Puede ser que algunos elementos de medición utilicen la temperatura para dar algunos valores, No, entonces no sé. no sabe. ¿Puedo Bueno, repetir la pregunta, profe? sí. Lo que se hace esto es hacer circular la corriente nominal y no se mide inmediatamente, sino que es como decir, bueno, vamos a dejar circular esa corriente durante 10 minutos, por decir algo, y luego voy a medir los valores que me dan. Recuerden que estoy midiendo resistencia y reactancia, ¿no? La pregunta que yo hice es, ¿por qué dejo pasar un tiempo circulando la corriente nominal para recién ahí medir la resistencia? Porque Esto el flujo de estable, corriente, Resistencia el flujo varía de con la corriente temperatura. aumenta la temperatura, que a su vez aumenta la resistencia. Exactamente, o sea, yo estoy, efectivamente, contestaron varios al mismo tiempo, más o menos lo mismo. La resistencia varía con la temperatura y a mí me interesa tener la resistencia del transformador en su estado normal de funcionamiento. No me sirve tener la resistencia del transformador frío, porque eso es un valor que se da solamente cuando está desconectado. Pero cuando yo el transformador lo estoy utilizando y está más o menos a su potencia nominal, la temperatura de trabajo del transformador es diferente, por lo tanto su resistencia es diferente. Entonces a mí me interesa saber la resistencia del transformador cuando está en régimen de trabajo, no cuando está frío. Por eso es que yo le hago circular la corriente nominal, lo dejo un rato hasta que la temperatura se estabiliza en su temperatura de trabajo y ahí hago las mediciones. Y entonces lo que voy a obtener es la resistencia de trabajo del transformador real. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre? Fíjense que estoy midiendo lo mismo. Corriente, tensión y potencia. Pero ahora me voy a de vuelta a remitir al circuito equivalente. Me voy a remitir de vuelta al circuito equivalente que estaba acá arriba. Voy acá. ¿Se ve ahí? Ahora lo que hice fue cortocircuitar, es decir, yo estos dos bornes le metí un cable ahí y lo junté. Y le dije que la tensión primaria iba a ser reducida, ¿no es cierto? Esa tensión en los transformadores, la tensión de cortocircuito que yo necesito para el ensayo, varía del 4 al 6% aproximadamente. ¿De 4 al 6% de quién? De la tensión nominal que debería poner. De la tensión nominal del transformador. Es decir, si esa tensión son 1000 volts, bueno, normalmente esta tensión de cortocircuito termina siendo entre 40 y 60 volts, más o menos. ¿Se entiende el concepto que acabo de decir? ¿Puedo repetir, profe? Sí. Le dije, ¿se acuerdan que el ensayo se hace con tensión reducida? Yo voy desde cero, voy aumentando la tensión hasta que logro la corriente nominal. Normalmente ese valor de tensión suele andar en el orden de 4 a 6% de la tensión nominal. O sea, es un valor pequeño de tensión, el que yo estoy alimentando acá. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Sí, ahora sí. Bien. Entonces, recuerden que lo que yo estoy tratando de medir es la rama en serie. Entonces, cuando yo veo esto, digo, bueno, acá entra la corriente, pasa por ahí, pero acá alguien me debería decir algo, decir, pará, pero vos estás midiendo también lo que va para acá, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, y ahí digo, sí, es cierto, pero recuerden, en situación nominal, la I sub 0, ¿a cuánto equivalía de la corriente nominal? 5%. 5%. O sea, la I sub 0 es el 5% de la que va por acá en situación de tensión nominal. O sea, fíjense que si bien yo la estoy midiendo esta corriente,
pero acá estoy haciendo circular la corriente nominal, o sea que este valor es pequeño respecto de lo que yo estoy midiendo. O sea que si la despreciara, no sería tan grave. Pero acá va más aún todavía, porque la I sub 0 vale el 5% si yo le pongo la tensión nominal acá. Pero fíjese qué valor de tensión estoy poniendo. Otra vez, vamos a simplificarlo más. Esto entre 4 y 6 podría decir que también es el 5%. ¿Está bien? Entonces, si la I sub 0 es el 5% a tensión nominal, ¿cuánto es cuando la tensión es el 5%? O sea, es el 5% del 5%. ¿Qué porcentaje da eso? Más, me comí un 0. ¿Se ve? Sí, 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 está bien. ¿Por qué? Porque la corriente es el 5% a tensión nominal, pero como le estoy dando una tensión que también es el 5% de la nominal, entonces la I sub 0 va al 0,025% de la nominal. Este valor, ahora, si yo lo comparo con este, que voy a tener más o menos la corriente nominal, ¿puedo despreciarlo, sí o no? Sí. No existe este valor. O sea, prácticamente si lo mido o no lo mido, es lo mismo. Es decir, la corriente que se deriva por la rama en paralelo, al estar haciendo este ensayo en tensión reducida, es tan pequeña que puedo hacer de cuenta que esta rama no está. Entonces, si esa rama no está, fíjense que estoy midiendo solamente. Lo único que estoy midiendo es R equivalente y X equivalente. ¿Me siguieron? ¿Lo reiteramos? Está bien, creo. ¿Estamos No, se bien? entendió. ¿Todos lo entendieron? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, al ser esta una corriente muy pequeña y que a su vez estoy trabajando a tensión reducida, yo puedo considerar que esta rama es prácticamente no la estoy midiendo. Con lo que yo en mi ensayo estoy midiendo solamente la rama serie. ¿Está claro? Bien. Entonces, dicho eso, me voy a ver qué pasa con esa medición. Y bueno, me voy de vuelta acá. Acá está mi transformador. Entonces yo estoy midiendo esto y acá, implícitas, está mi rama en serie. Está mi resistencia y mi reactancia. No hay nada más. Entonces, ¿qué cálculo hago? Acá es mucho más fácil porque es en serie, no tengo que trabajar con admitancia. Trabajo directamente con impedancia. Entonces digo, bueno, como yo estoy midiendo la tensión y la corriente, puedo calcular el módulo de la impedancia en serie. ¿Cómo? Y con el cociente entre la tensión que estoy midiendo y la corriente que estoy midiendo de cortocircuito. Claramente la tensión de cortocircuito es ese valor reducido que vimos. Hay que ver cuánto me marca el voltímetro. Y la corriente de cortocircuito debería ser aproximadamente la corriente nominal. Igual yo voy a poner acá lo que marque el amperímetro, no la corriente nominal, ¿no? Lo que me marque el instrumento. Porque el ensayo, si yo necesito hacerlo a un valor de corriente un poco menor, lo puedo hacer igual. Lo ideal es hacerlo a nominal, por lo que les comenté de la temperatura y todo eso. ¿Está bien? ¿Se ve cómo se calcula la impedancia serie? La impedancia, obviamente, es la suma de quiénes. A ver si está por acá. Esa impedancia es la suma de R equivalente más X equivalente. ¿Cómo yo obtengo a partir del módulo que acabo de obtener los dos valores, R equivalente y X equivalente? Tengo que hacer literalmente lo mismo que hice en el otro ensayo. ¿Qué otra medición puedo utilizar? La de la potencia, efectivamente. ¿Por qué? Porque la potencia me va a permitir calcular el coseno de phi de la corriente en serie, y con ese coseno de phi de la corriente en serie, me voy a la impedancia y digo, bueno, la impedancia por el coseno es R, la impedancia por el seno es X. Y punto. Y ahí obtengo la resistencia y la reactancia equivalente en el circuito equivalente, valga la redundancia. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué voy a obtener?
Bueno, vuelvo al circuito equivalente. Espera que hice un zoom medio loco. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a estar obteniendo acá? Esta parte del circuito equivalente. En el ensayo de vacío obtuve estos dos. Y en el ensayo de cortocircuito obtuvo estos dos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar este tema con un ejemplo numérico que está acá. Vamos al ejemplo. Dice acá, se requiere determinar las impedancias de circuito equivalente de un transformador y me da algunos valores. A veces hay algunos valores, ojo con los ejemplos y con los ejercicios, porque a veces el ejercicio le va a dar valores que no los tienen que usar. Porque, por ejemplo, acá le está diciendo un 20 kVA, le está dando el valor nominal de la potencia del transformador. Recuerden que los transformadores siempre se dan en potencia aparente. Siempre las máquinas cuya salida es potencia eléctrica es potencia aparente. ¿Está? Bien. Me dice que es de 8000 volt a 240 volt, de 60 Hz de frecuencia. Y acá hay una aclaratoria. Esto tiene que tener en cuenta siempre cuando hagan un ejercicio. Dice, la prueba de circuito abierto está medio, se realizó, dice, acá está raro la descripción, la traducción, pero se dice que básicamente lo que se entiende es que la prueba de circuito abierto se realizó en el circuito secundario del transformador para reducir el voltaje, es decir, se realizó del lado de 240 volt. Y la prueba de cortocircuito se realizó del lado primario del transformador o del lado de alta tensión. ¿Para qué? Para reducir la máxima corriente que se tenía que medir. Porque cuando estoy midiendo la corriente nominal del transformador, me conviene medir la menor corriente posible. Entonces lo hago del lado de alta tensión. Total, alguno me dirá, bueno, pero entonces el voltímetro va a tener que ser de alta tensión también. No, porque al tener que usar tensión reducida, yo no voy a tener que ir a 13.200 volts, voy a tener que ir mucho menos. Que de hecho van a ver acá los valores que le da. Entonces, me da los valores del ensayo de circuito abierto, tensión, corriente y potencia. Recuerden que está tomado del lado de baja tensión. Y la prueba de circuito de cortocircuito en el primario, o sea, en el lado de la alta tensión. Un ensayo está hecho de un lado, el otro ensayo está hecho del otro. Para hacer el circuito equivalente, de acuerdo a lo que me pida, tengo que ir al llevar las impedancias al lado que corresponde. Básicamente acá lo que me pide es encontrar las impedancias del circuito equivalente referido al lado primario. Es decir, que los resultados que me den en el ensayo de cortocircuito, que están hechos en el primario, ya son los definitivos, ya son los que tengo que poner. Pero ¿qué tengo que hacer con los resultados que obtenga del ensayo de circuito abierto? ¿Los tengo que multiplicar por a al cuadrado o no? Sí, creo que sí. Sí. ¿Cree que sí? Bien. Sí, es decir, como me está pidiendo el circuito equivalente del lado primario, la prueba de cortocircuito está hecha en el primario, o sea que ya los resultados que me dé ahí ya son los definitivos. Claro, lo Como otro la que prueba de buscamos, circuito hay que- abierto. Perdón, sí, diga.
No, digo que los otros, lo del secundario, ahí sí. O sea, buscamos los valores y los multiplicamos por el cuadrado. Exacto, el circuito abierto, o sea, las impedancias de la rama en paralelo que yo obtenga en este ensayo, las voy a tener que multiplicar por A al cuadrado para ponerlas en el resultado. Y ahí va a hacer de cuenta como si ambos ensayos lo hubiera hecho del mismo lado. ¿Está bien? Lo puedo hacer del otro lado, que me resulta más fácil para medir, y luego, multiplicando por al cuadrado, pasarlo del secundario al primario. ¿Está bien? Bueno, vamos a la solución del ejercicio. Bueno, entonces, primero lo que saca acá es el valor de A. ¿Sí? Entonces, A vale ¿cuánto? La relación entre las tensiones de primaria y secundaria. 8000 dividido 240. Es decir, que A vale 33 periódico. 33,33 periódico. Ese es el valor de la relación de transformación A. ¿Está? Por otro lado, lo que hace primero es calcular el coseno de phi, o el factor de potencia. Lo puede hacer antes o después, es lo mismo. Calcula el coseno de phi como, bueno, con la potencia del circuito abierto dividido tensión y corriente de circuito abierto. Los datos los tengo todos acá. La potencia del circuito abierto es 400, la tensión del circuito abierto es 240 y ¿por qué es 240? Porque es la nominal. El ensayo de circuito abierto o de vacío se hace conectando el transformador a tensión nominal. Y la corriente de circuito abierto que mide es 7,133 amperes. Entonces ahí me da el coseno de phi 0,234 en atraso. El coseno de phi en un transformador habitual de una potencia más o menos razonablemente alta siempre es muy bajo, porque la corriente de vacío en un transformador es altamente inductiva. Y lo mismo el coseno de phi serie cuando hagan el cortocircuito, porque también la impedancia, la reactancia de dispersión es muy superior a la resistencia propia del alambre. Entonces van a ver que siempre les da un coseno de phi bien bajito. ¿Está? ¿Se ve cómo sacamos el coseno de phi en el vacío? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces a la admitancia. ¿Cómo sacamos la admitancia? Bueno, corriente sobre tensión, 7,133 sobre 240, y sé que tiene el ángulo. Acá no sé por qué hizo esto acá. Perdón. En términos vectoriales, el argumento va a ser el arco coseno de 0,234. Entonces dice, bueno, la admitancia es este valor, que es 0,0297. Cuando lo hagan en la calculadora, traten de guardar el número en la memoria para dejar todos los decimales que puedan, porque como normalmente los valores de admitancia son valores muy pequeños, si cortan mucho los decimales van a cometer un error grande al invertirlo. Bueno, entonces me da la admitancia 0,0297 con un ángulo de 76,5. Y ahí, yendo hacia descomponiendo sus dos componentes, me da la conductancia y la susceptancia, que son 1 sobre R y 1 sobre X. Por lo tanto, invirtiendo estos dos valores, me da cuánto vale Rn y me da cuánto vale Xm. ¿Ven? 144 ohm vale Rn, 34,63 ohm vale Xm. ¿Está bien? Entonces ahí calculé los valores de la resistencia y la reactancia de la rama en paralelo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué faltaría hacer ahí el paso, que lo hace Chapman después, para yo poner los resultados reales en el circuito equivalente que tengo que dibujar? Al cuadrado. Exacto. Estos valores los tengo que multiplicar por A al cuadrado, donde A era 33 periódicos, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, de la prueba de cortocircuito, que es la otra prueba, hago exactamente lo mismo, pero ahora con impedancia, no con admitancia. Saco el factor de potencia,
De vuelta, ve que el factor de potencia es muy pequeñito, o sea, es un ángulo, va a ser de casi 80 grados el ángulo. Y lo saco con los valores ahora de la medición de cortocircuito, que son 240 watts, 489 volts y 2,5 amperes. Fíjense el valor de la tensión que me dan en la tensión de cortocircuito. Recuerden que el primario era de 8000 volts de nominal. Fíjense a qué valor de tensión ya me da la corriente nominal cuando está en cortocircuito. Solamente 489 volts, que es un número medible con un voltímetro prácticamente normal, de baja tensión. ¿Está bien? Entonces, saco el factor de potencia, saco la impedancia, ahora como tensión de cortocircuito y videocorriente de cortocircuito, voy acá, ¿se acuerdan los valores? Están en la tabla. 489 dividido 2,5. Acá lo tengo. Con el ángulo que corresponde a ese factor de potencia que acabamos de sacar. Por lo tanto, la impedancia serie es 195,6 ohm con este argumento de 78,7 grados. Lo descompongo en sus dos componentes, entonces ya sé que 38,4 es R equivalente y 192 es X equivalente. Son valores relativamente altos, pero recuerden que están vistos del lado de alta tensión. Lo que hace acá Chapman en la próxima es justamente los valores que obtuvimos en el primer ensayo, multiplicarlos por 33,33 al cuadrado. O sea, los 144 ohm y los 34,63 ohm, lo multiplica por A al cuadrado y me da los valores de Rn y Xm. Fíjese que ya están en el orden de los kilo ohm, porque justamente la corriente que se deriva realmente por la rama de vacío es pequeña respecto a la nominal. Entonces, obviamente, estas impedancias tienen que ser grandes. Y por último, tengo la última parte que es dibujar el circuito. Bueno, no hago otra cosa que dibujar mi circuito equivalente y ponerle los valores que obtuve. Siempre que dibujo el circuito equivalente y le voy a poner los valores, me tengo que acordar que todos los valores tienen que estar en el mismo lado del transformador. O sea, en este caso, los de la rama en serie ya estaban en el primario y los de la rama en paralelo los pasé al primario multiplicando por A al cuadrado. Entonces, este circuito equivalente que tengo acá es el circuito equivalente referido al primario del transformador o al lado de alta tensión en este caso. Hay una aclaratoria. El primario no es siempre el lado de alta tensión, ¿eh? El primario es por donde entra la energía. No hay que confundir lado de alta tensión con lado primario. Puede ser el mismo, pero también puede no serlo. Cuando el transformador es reductor, obviamente el primario es el lado de alta tensión. Pero cuando el transformador es elevador, el primario es el lado de baja. ¿Está claro? Claro. Se enojó el bebé. No entendió. Bueno, muy bien. ¿Hasta acá alguna consulta? No, profe, hasta ahora. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, una cosa que vamos a ver luego, no lo voy a encarar ahora porque es un tema ríspido de entender la primera vez. La segunda también, y creo que más o menos a la 10ª vez se logra entender. Es el tema de medidas por unidad, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Que básicamente lo que hace es que nosotros evitemos estar pasando impedancias de un lado y del otro del transformador con A cuadrado, sino que es un sistema de medidas que lo que hace es que cualquier lado del transformador sea igual a los ojos de esa forma. Es una forma de hacer los cálculos y la matemática en donde no tenemos que depender de la relación de transformación. Es un sistema muy utilizado sobre todo en los cálculos de redes, los cálculos de cortocircuito y demás, cuando en las redes hay varios transformadores y hay varios niveles de tensión distintos,
El sistema por unidad me permite no estar pasando las impedancias para un lado y para el otro en cada cálculo que tengo que hacer. Eso es lo que vamos a ver, lo vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo venimos con las dudas respecto de lo que vinimos a ver? Gastón le consulta, ¿vos le mandaste la guía de transformadores ya? Sí. No. No, todavía no. Ah, bien. Profe, quería hacer una consulta. El TP0 ese no se entrega, ¿no? El que hicimos el otro día. Sí, sí. ¿Cómo que no se entrega? Bueno, no lo van a entregar ahora, lo entregan cuando ustedes quieran, pero, o sea, antes de fin de año, obviamente. Pero sí, forma parte de la guía, digamos. Igual creo que tiene 4 o 5 ejercicios. ¿Cuántos tiene? Es bien simple. Sí, 5 ejercicios. Sí, profe. Sí. Profe, ¿esos se entregaban a mano o eran computadoras? Me olvidé de esa parte. En realidad lo puede entregar como usted quiera, pero dadas las circunstancias actuales y dadas las circunstancias actuales y las futuras también, yo creo que la mejor manera es que lo entreguen digitalmente, lo pueden mandar en mail o lo que sea. Ahora, una de las cosas que podemos hacer, mejor todavía, es generar una actividad, generar las actividades en el campus y ustedes las suben ahí. Y ya está, queda el registro de que lo entregaron. De hecho, vamos a hacer eso. Está bueno eso. Voy a sacar esto. Espere que, a ver dónde tengo. Perdón, profe, yo Sí. consulto. Dígame. Creo que lo que decía el compañero es si es necesario tipearlo todas las fórmulas en Word, como se va utilizando, o bien mandar el escaneo No, del si lo tiene, lo manuscrito. único que traten de que sea algo prolijo, que se entienda, que no sea un borrador, ¿no? Claro, sí, que Hagamos sea, o sea, se algo. puede mandar manuscrito, pero escaneado. Se puede mandar manuscrito, con un manuscrito razonablemente prolijo, y lo escanean, claro, exactamente. Letra técnica. Bien. Gracias. ¿Está bien? Bueno, espere que vamos a aprovechar la situación entonces. Y lo que vamos a hacer es, acá tengo el campus, voy a ir a el capítulo de introducción. Ustedes ya tienen en la guía ahí. Y voy a agregar una tarea. Guía TP0, capítulo introductorio. Acá en la fecha de entrega voy a dejar, no sé cuándo es el fin del ciclo lectivo, pero para no limitarlo, por ahora lo voy a dejar al 31 de diciembre del 2021. Y lo que van a hacer es enviar el archivo. No hay fecha límite. Recordarme calificar. No me recuerdes. Entonces, a partir de hoy se puede entregar, no hay fecha límite, está disponible hasta el 31 de diciembre. Tipo de entrega, archivo enviado. Y ya está. A ver. Vamos a ver si esto surte el efecto que yo quiero. Hace mucho que no uso esto en el campus. Bueno, ahí está donde dice tarea, guía de trabajos prácticos, capítulo introductorio. Si ustedes entran ahí, deberían tener la posibilidad de subir un archivo. Traten de, algunos si tienen el campus abierto, fíjense si ya le apareció. Tienen que ir a el capítulo introductorio. Voy a hacer lo mismo en transformadores ahora.
Ya subí la guía a la unidad 1S. Ah, bien. Ahora en transformadores, cuando ustedes entren, tienen la guía de trabajos prácticos también. Y lo que voy a yo hacer es también agregar la tarea, que lo mismo, es guía de TP1, transformadores. Lo mismo, vamos a poner hasta el 31 de diciembre. Porque acá me fijé y sí, ya aparece la tarea del TPC. Bueno, ahí cuando tengan, cuando tengan el TP hecho, lo suben. Entonces ahí ya nos queda el registro de quién lo entregó y quién no. Lo mismo cuando hagamos algún laboratorio, si es que este año logramos hacerlo, vamos a generar una tarea ahí, ustedes el informe lo suben ahí y listo. Y ya queda en el campus toda la información rápidamente ahí. Profe, una consulta. Sí. Los libros que están ahí en el campus son lo que está proyectando usted, ¿no? Sí, el de Chapman es el que estoy, La proyectando. quinta edición, esa, sí. Exactamente. Ah, Bueno, ahí le agregué también la tarea del trabajo práctico número 1, que sería el de transformadores. A ver. Por algún motivo no me deja volver. Algún error estoy cometiendo. Acá está. Ah, está bien. No le saqué esto. A ver. Bien, ahí está. Ustedes ahora en transformadores tienen la guía de trabajos prácticos en PDF que subió recién Gastón y la tarea donde subir cuando la tengan resuelta. Y así vamos a hacer con todos los trabajos prácticos. ¿Está bien? Y ya queda en la plataforma, ustedes suben ahí y todo. ¿Estamos? Bueno. Bueno, profe. Bueno, estamos así, entonces nos vemos mañana. Chao, profe, hasta mañana. Nos vemos, hasta luego. Chau.